Nos ocupa ya mismo, obviamente, el tema económico del día. Tiene que ver con el anuncio del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. La cuestión ganancia. Dos cuestiones. Por un lado, un decreto comienza a regir a partir del 1 de octubre. Por otro, un proyecto de ley para ser aprobado en el Congreso comienza a regir a partir del primer día del año que viene. Raúl de la Torre, bienvenido. Es así, ¿verdad? Es así, son dos instrumentos. Bien. Exactamente, Pablo. Uno que tiene que pasar por el Congreso, Sí. necesariamente para ponerse en práctica, que es la eliminación a partir del 1 de enero del 2024 de la cuarta categoría del impuesto a la ganancia. ¿Qué quiere decir esto? A Que ver. el impuesto a la ganancia no se aplica más sobre las retribuciones al trabajo. Bien. Directamente es esto, y esto es un viejo reclamo, Claro. una vieja demanda, una disputa que... De muchos años, ¿eh? Muchos años, nunca se terminó de definir este tema y finalmente al filo ya de las elecciones lo define el actual gobierno. La otra medida es un decreto de necesidad y urgencia que también pasa por el Congreso, pero para convalidarse simplemente, no es como este otro que va a generar otro tipo de debate, que es el que establece qué pasa de acá hasta fin de año. Claro. Y lo que establece es, primero, actualiza el valor del piso del impuesto. ¿A quién se le cobra el impuesto a las ganancias? Hasta ahora tenemos que en agosto se había definido que era 700.800 pesos Sí. el valor bruto del salario a partir del cual se pagaba ganancias, o sea, empecé a hacer los descuentos de ganancias. Ahora ese valor se eleva a 1.770.000. ¿Por qué esta cifra que parece medio caprichosa? No es caprichosa, son 15 salarios mínimos. Este es el criterio que se utiliza para septiembre, que sean 15 salarios mínimos lo que se tomen como referencia. Bien. Para tomar que un salario le alcanza o no le alcanza el impuesto a las ganancias. Bien, Raúl, ¿te parece? Compartimos algunos datos, placas bien concretas, para empezar a hablar Sí. justamente los alcances de estos anuncios Exactamente. ayer de Sergio Massa. Bueno, la pregunta, ¿no? ¿Quién dejará de pagar ganancias? En principio te hablo de la cifra global. Vamos. Con el tema del ajuste a 700.000 pesos Sí. del piso, ya habían quedado nada más que alcanzados por el impuesto alrededor de 900.000 trabajadores. Algunos dicen la presión es 890.000. Sí, exacto. Asalariados que pagaban ganancias. Con esta modificación que se hace en el día de ayer, van a quedar nada más que 90.000. Se reduce a la décima parte, Claro. de 900 a 90.000 los que pagan ganancias. ¿Quiénes son los otros 800.000 que son los beneficiados? Los que se bajan. ¿Dónde trabajan? ¿A qué actividad se están ocupados? Bueno, acá está la referencia. Esta es una de las planillas sobre las que trabajó el Ministerio de Economía antes de tomar la medida. 19%, es decir, casi 20% de esos trabajadores son de la industria manufacturera. Es decir, 1 de cada 5 está en la industria manufacturera. Un poco menos, fíjate vos la importancia que tiene la administración pública, porque acá estamos hablando de defensa, seguridad, enseñanza pública y administración pública. Bueno, 14,5, Un 15%, Claro. decimos, para retener la cifra. Si tenés 20 en la industria manufacturera y 15 acá, ya ahí tenés un 35. El resto, ¿cómo se reparte? Fundamentalmente es el tema de intermediación financiera y servicios seguros. ¿Por qué es tan importante esta cifra? Porque es un sector de salarios altos. Claro. Es decir, no son tantos los trabajadores. en Son relación menos al resto, trabajadores con pero salarios muy bien altos. pagos. Claro, Está bien. exactamente. Que es el caso contrario. Voy a saltar un poquito para Sí, atrás. sí, claro, obvio. Porque acá tenés construcción, acá tenés el caso contrario. Construcción son 3%. muchos los trabajadores que Claro. se desempeñan en construcción, pero los salarios altos son muy poquitos. Entonces, únicamente 3% del total de esos 800.000 beneficiados están en el sector de la construcción. Volvemos un poquito a cómo viene la escala ahí. Después ya vienen los de 6, 7, 8% que están los de comunicaciones, servicio de transporte y almacenamiento. Alguien ayer me preguntaba, ¿y los camioneros no aparecen en ningún lado? En ningún lado, sí, están Sí, ahí. acá, claro. Servicio de transporte. Tal Ahí cual. incluye camioneros, Sí, sí. colectivos y otro medio de transporte. Enseñanza privada, comercio al por mayor. Es decir, fíjate vos, otro caso. Comercio que debe ser el número, la cantidad de trabajadores, comercio al por menor y por mayor, debe ser más que la industria manufacturera. Sin embargo, son solamente 6% los que están en esa escala de los que pagan ganancias, esos 900.000 que pagaban ganancias hasta ahora. Minería más abajo, prestación de servicio en general que no estén en los otros rubros más abajo, suministro de electricidad y gas, bueno, otros sectores con menor cantidad de trabajadores. Te destaco uno solo. Vamos. ¿Me dejás? Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Lo que decimos siempre, qué poco empleo que genera este sector. Nada. Qué Casi poco nada. empleo. Fíjate vos que inclusive
para tomar los que están bien pagos, como puede ser alguien un contratista que trabaja al frente de esas maquinarias que hablan cientos de miles de dólares, solamente el 0,6% bueno, ahí está el dato, ¿no? del total de los que pagan ganancias está en este sector. También esto es una linda radiografía también de lo que es la economía muy argentina interesante. hoy y el mercado laboral, ¿no? Raúl, hubo repercusiones luego del anuncio claro, por parte del ministro y candidato presidencial Sergio Massa. Las compartimos. Esto pasaba. A ver. Esto tiene que ver con un compromiso de Sergio Massa con la recuperación del salario, la recuperación del poder adquisitivo. Entonces, esto tiene que ver con poder ayudar a las familias argentinas a que puedan llegar a fin de mes, a que puedan volver a tener ese poder de compra. Esto tiene que ver con valores y con principios. Para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, nosotros sostuvimos que el salario no es ganancia y el envío del proyecto de ley es fundamental. Aparte son hechos concretos. Hay que celebrar también la unidad del movimiento obrero. Acá estábamos todas las tres centrales sindicales. Y para los docentes también es una reivindicación que venimos luchando hace muchos años. Esto es un proyecto que va a ser un decreto que a partir del mes de octubre va a ser efectivo en el bolsillo de los docentes y por el otro lado va a ingresar al Congreso. Le pedimos a los diputados, a los senadores de todas las bancadas que si quieren mejorar la situación de las y los trabajadores voten este proyecto, que es lo que venimos reclamando y lo que hemos trabajado durante mucho tiempo en mesas de trabajo. Es un tema trascendental para la estructura impositiva de nuestra sociedad y me parece que hay que verlo de esta manera. Aquellos que dicen oportunismo y demás, les vuelvo a repetir, esto en la cabeza de Sergio y en su iniciativa política fue desde el año 2013 que empezó en este debate y permanentemente lo sostuvo. No así aquellos que prometieron sacarlo y que terminaron su mandato duplicando la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tributaban. El ministro Massa cumplió con algo que venía planteando desde que asumió como diputado, que es modificar y eliminar prácticamente el impuesto a las ganancias. Así que estamos esperando el proyecto en las próximas horas y lo vamos a poner a tratar en el Pleno en Diputados. Esperamos que podamos sancionarlo rápidamente porque la verdad que 800.000 trabajadores y trabajadoras van a dejar de pagar. Si son coherentes con lo que han sostenido todo este tiempo, deberían bajar ganancias porque han sostenido que ellos van a votar todo lo que sea eliminación de impuestos, quita de impuestos y quita de presión fiscal. Esta presión fiscal era sobre 1 millón de trabajadores y creo que es importante que lo hagan, y para aquellos que se preocupen por el costo fiscal, las medidas que propone la oposición, por ejemplo, de quitar todas las retenciones, los derechos de exportación, es 3 veces más de lo que sale dejar de pagar ganancias a los trabajadores, así que esperemos que acompañen.